¿Qué tal, vírgenes? El día de hoy les traigo un video bastante especial, ya que en este video les voy a decir todo lo que tienen que saber sobre Pokémon. Mi objetivo con este video es tratar de explicar lo más claro posible qué es el mundo de Pokémon, para animar a más gente que se una a este mundillo que a mí tanto me gusta. Además que tampoco viene mal saber cosas nuevas, ya que Pokémon está dentro de la cultura general. Por favor, ¿quién no conoce a Pikachu o a Pokémon en la actualidad? Pero bueno, para empezar les tengo que explicar bien qué es Pokémon. Pokémon es una franquicia de Nintendo que fue creada en 1996, que principalmente empezó en los videojuegos, pero con el paso del tiempo se fue expandiendo al anime, a vender productos, etcétera, etcétera. Pero su fuerte siguen siendo los videojuegos, que estos se encuentran en la categoría de RPG. Un juego RPG se caracteriza por el desarrollo estadístico de las habilidades y características de un personaje, obviamente refiriéndonos a los Pokémon, a través de la experiencia que obtendremos completando las misiones propuestas a través del juego. O sea, básicamente tú levelear, aprender habilidades y todo ese tema. Obviamente no podemos seguir hablando de Pokémon si no hablamos de los propios Pokémon. Básicamente los Pokémon son monstruos de bolsillo. De ahí viene su nombre original, que es Pokémon Monster. Básicamente el mundo de Pokémon es como el de la vida real, no más que con los Pokémon, obviamente. Y en el mundo ficticio de Pokémon, los Pokémon pueden ser mascotas, conviven con la gente, hay Pokémon salvajes y obviamente está el tema de los combates. Y bueno, los combates como tal entre Pokémon pues son el foco principal de todo el mundo Pokémon. Y bueno, pues Pokémon hay un montón y todos los Pokémon básicamente se catalogan en tipos. Hay 18 tipos diferentes en Pokémon y bueno, los tipos son básicamente los elementos de los que están compuestos los Pokémon o de dónde vienen básicamente. Por ejemplo, hay Pokémon de tipo planta, Pokémon tipo agua, Pokémon tipo fuego, Pokémon tipo eléctrico y así hay un montón, pero un montón de Pokémon. Y bueno, básicamente nuestros monstruos de bolsillo, los Pokémon, también pueden evolucionar, o se hace que crecen, aunque eso sí, hay Pokémon que no evolucionan y solo son una fase y ya, pero sí hay Pokémon que evolucionan y los Pokémon que evolucionan normalmente tienen o una evolución o dos evoluciones. Y bueno, ¿cómo estos Pokémon evolucionan? Bueno, pues en los videojuegos básicamente es por nivel, o sea, hace que tú combates con Pokémon salvajes o con entrenadores y los Pokémon van ganando experiencia hasta el punto de llegar al nivel en donde evolucionan. Y bueno, no todos los Pokémon evolucionan por subir de nivel o de experiencia, hay algunos que evolucionan con objetos, pero bueno, si me expando más en ese tema muy probablemente nos vamos a tardar aquí 3 horas. Y bueno, básicamente eso en pocas palabras son los Pokémon. Son monstruos que te pueden ayudar a combatir o a hacer cosas de la casa y así básicamente en el mundo de Pokémon. Pero ahora, ¿de qué tratan los videojuegos o el lore de Pokémon? En el mundo de Pokémon, a los 10 años, un poco más, un poco menos, hay dos objetivos. El primer objetivo de Pokémon es básicamente armar tu equipo, que normalmente suelen ser de 6 Pokémon el máximo, y tú como entrenador tienes que ir pasando los diferentes gimnasios. Que los gimnasios no son gimnasios donde van a entrenar. Bueno, sí, pero no los gimnasios de la vida real, pues, sino que los gimnasios son pruebas, rompecabezas que tienes que contemplar para vencer al líder de ese gimnasio, que normalmente suele estar especializado en algún tipo, y cuando lo derrotas te da una especie de medalla, y eso obviamente te va a servir para más adelante. El chiste es que tú tienes que completar estas pruebas para llegar al alto mando, que básicamente son los más cabrones de todo Pokémon, y después de eso vences al campeón y pues ese sería como que el primer objetivo. El segundo objetivo de Pokémon es el capturarlos a todos, o sea que básicamente tú captures a todos los Pokémon que existen y los registres en la famosísima Pokédex, que la Pokédex pues es como una enciclopedia donde guardas toda la información de los Pokémon, ¿ok? Obviamente en todos los juegos, o al menos en la mayoría, hay un villano, y normalmente en cada juego de Pokémon suele haber una organización que te las va a poner un poco difíciles para continuar. Un ejemplo de estas organizaciones malvadas puede ser el propio Team Rocket, que de ahí viene Jesse, James y Meowth del propio anime, que son bastante conocidos. Entonces eso básicamente trata el mundo de Pokémon y los videojuegos en general. Una vez entendiendo esto, podemos profundizar un poquito más en el gameplay. Básicamente cuando nosotros empezamos en los juegos nos dan a escoger 3 iniciales, que por ejemplo los más populares son Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Normalmente suelen ser de los 3 tipos más elementales, si te quieren
decir así, que son el planta, el agua y el fuego. Y me detengo en esto porque viene aquí la explicación de la famosísima tabla de tipos, ya que esto es muy importante en Pokémon, que básicamente pues hay tipos que le ganan a otros tipos y hay tipos que son débiles contra otros tipos, ¿ok? Si tomamos los tres tipos iniciales, pues pueden darse cuenta que uno le puede ganar al otro, y básicamente pues es un poco de usar la lógica. El tipo agua le gana al tipo fuego, el tipo fuego le gana al planta y el planta le gana al tipo agua. Entonces, como pueden ver, hay como un circulito ahí de debilidades y eficaces, ¿no? Y obviamente hay toda una tabla con todos los super eficaces y debilidades de todos los Pokémon que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Es importante en el gameplay, ya que Pokémon pues es un juego por turnos, o sea, básicamente tus Pokémon aprenden ataques a medida que los vas leveleando, y obviamente los ataques que van aprendiendo pues son de los tipos que normalmente es el Pokémon, ¿no? Aunque también hay algunos Pokémon que pueden aprender ataques de otros tipos. El chiste es de que esta tablita pues va a ser bastante importante en los juegos, ya que tiene que ver mucho con el gameplay, y básicamente dependiendo de qué ataque uses pues puedes vencer al Pokémon rival o más fácil, o se te va a complicar un poco más. Básicamente en todos los juegos de Pokémon vas a estar combatiendo un montón de veces, entonces es importante que sepas esto, pero no te preocupes que poco a poco vas a ir aprendiendo todas estas mecánicas, ¿ok? Ya que normalmente la tabla de tipos pues suele ser bastante lógica y tú la puedes deducir fácilmente, algunas veces. Bueno, una vez explicado qué son los Pokémon, de qué trata, cuál es la historia y un poco del gameplay que se ven en los juegos, vamos ahora sí con las famosísimas generaciones o los juegos de Pokémon, porque yo creo que aquí mucha gente estará un poco confundida, y es que Pokémon se divide en generaciones, ¿ok? Hasta el momento hay 9 generaciones de Pokémon y cada generación está basada en algún lugar, y normalmente pues son nombres ficticios. Por ejemplo, la primera generación está en Kanto, que de ahí es donde vienen los primeros 151 Pokémon que son tan populares, y básicamente en las otras generaciones pues es otra región y con otros Pokémon nuevos o diferentes, aunque obviamente con el paso del tiempo hay Pokémon de anteriores regiones que aparecen en las otras regiones, ¿ok? Y los juegos de Pokémon pues como tal no tienen una cronología específica, ya que cada entrega de Pokémon es una historia diferente y obviamente es un lugar diferente con Pokémon diferentes, así que tú no te preocupes si tienes alguna duda con cuál empezar. Así que bueno, las generaciones de Pokémon son las siguientes. La primera consistiría en los juegos de Pokémon rojo, azul, verde y amarillo, que obviamente la primera generación es en la región de Kanto, así se llama, y bueno, pues tiene a los primeros 151 Pokémon, ¿ok? Y a ver, y tú te preguntarás, pero Jim, ¿cómo que rojo, azul, verde y amarillo? Y bueno, es que Pokémon básicamente le gusta sacar en cada nueva entrega, en cada nueva generación, dos versiones o tres diferentes. Básicamente es el mismo juego, ¿ok? El rojo y el azul es el mismo juego, no más que tienen unos pequeños cambios. Por ejemplo, hay Pokémon que aparecen en un juego y hay Pokémon que aparecen en el otro juego, pero básicamente es el mismo juego. Esto obviamente lo hace Pokémon para el billullo, ¿no? Para sacar de más plata a los juegos. Así que tú no te preocupes, que básicamente todos los juegos que te mencione por generaciones normalmente son los mismos, ¿ok? La segunda generación sería oro, plata y cristal. En la tercera generación tenemos a rubí, zafiro y esmeralda. Como se pueden dar cuenta, hay algunos que pues utilizan los minerales para referirse a cada entrega y algunos los colores. En la cuarta generación tenemos diamante, perla y platino. En la quinta generación tenemos Pokémon blanco y Pokémon negro, que estos juegos también tienen una secuela, pero en verdad es casi el mismo juego, ¿ok? En la sexta generación tenemos los juegos de X y Y. Y ya, ya que en esta entrega no hubo pues tercera edición por ahora. Básicamente en la sexta generación no hay tercera edición, así que no se preocupen, ¿ok? En la séptima generación tenemos a Sol y Luna y pues una especie de secuela, pero básicamente es el mismo juego pero con diferentes cambios, que son Ultra Sol y Ultra Luna. En la octava generación tenemos Pokémon Espada y Escudo. En este punto Pokémon dejó de meter terceras ediciones y empezó a usar los DLCs para que tú pagues para tener un poco de contenido extra. Y la novena generación, que es la que está actualmente, es Escarlata y Púrpura.
De ahí en fuera, nada más. Todas estas generaciones, así como te las dije, van en orden cronológico. Básicamente la primera es la más vieja y la novena es la más actual, ¿ok? Pero que en general tú puedes jugar a cualquiera, ya que como les digo, no hay un orden cronológico entre las generaciones, entonces tú no te preocupes que si tienes alguno, quieres jugar alguna, puedes empezar por la que tú quieras. Pero bueno, con esto podemos pasar a mis recomendaciones, ¿ok? Mi primera recomendación es que te veas todos mis videos para saber más de Pokémon, ¿ok? Bueno, esa no era, pero también está la opción de hacerlo, ¿no? Mucha gente a veces me pregunta, oye Jim, ¿con cuál juego de Pokémon debería empezar? Y yo normalmente les digo que empiecen por juegos de la primera generación, porque básicamente ahí se encuentran los Pokémon más populares de todo Pokémon, ¿ok? Ahí está Pikachu, por ejemplo. Pero yo te recomendaría que jugaras a los remakes de estos juegos, ya que si literalmente quieres probar el rojo y el azul, los primeros juegos de Pokémon, pues puede que te aburran un poco o pueden que sean muy lentos. Entonces yo te recomendaría la verdad un remake, ya sea o Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Verde Hoja, que pues, es lo mismo, o si tienes una Switch, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Básicamente para que vayas entrando al mundo de Pokémon. Además de que los juegos pues no son tan difíciles y te van guiando un poco. Si tú no quieres seguir esta recomendación, en verdad puedes probar cualquier juego de Pokémon. De todas las generaciones no es como que haya uno que sea el mejor. Hay algunas que sí son peorcitas que otras, pero como tal no hay una que digas esta es la mejor, esta te la recomiendo, ya que eso dependerá de la experiencia de cada usuario. En mi particular opinión, todas las generaciones son únicas y cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Entonces tú no te preocupes que puedes jugar a cualquiera con tal. Los juegos de Pokémon, como ya te dije, no tienen orden cronológico. Mi otra recomendación es que si tú no tienes una Nintendo Switch y quieres jugar a los juegos de Pokémon, no te preocupes que hay un montón de emuladores en celular, en computadora, ¿no? Hay un montón de ese tipo de cosas, así que básicamente puedes empezar con cualquiera de esos, ¿ok? Así que básicamente pues puedes empezar con los juegos que salieron en la Game Boy, en la Nintendo DS, en la 3DS, o si tienes Nintendo Switch pues juegas a los de la Nintendo Switch. Así que para jugar a Pokémon pues no hay mucha excusa, la verdad. Y bueno, también en Pokémon hay juegos spin-off, que son básicamente juegos que no son de la saga principal, ¿ok? Ya que pues por ejemplo tenemos que Pokémon Rompecabezas, que Pokémon Luchitas, que Pokémon LOL. Esos no son juegos de la saga principal, pero sí tienen la mecánica de Pokémon, que básicamente pues a los Pokémon, pero en diferentes categorías de juego. Pero para mí la principal experiencia está en los juegos principales de Pokémon, ¿ok? Así que nada, para concluir este video, Pokémon les aseguro que tiene un montón de cosas y un montón de información, y de seguro va a haber un Pokémon que a ti te guste, un entrenador, un juego. Hay un montón de contenido, un montón de canales con información, con curiosidades, entre ellos el mío, donde puedes investigar sobre este mundo en particular. Digo, ya que últimamente pues no todo es Fortnite, no todo es Valorant, no todo es juegos gratis, ¿ok? A veces es bueno explorar un poco, y cuando yo decidí explorarme en Pokémon les aseguro que no me arrepentí, menos no tanto, ¿no? Básicamente hasta acá llegó el video. Si les gustaría ver más videos así con mi cara y explicando cosas de esta manera, déjamelo saber en los comentarios y pues apoya este video. Dime, para ti, ¿qué opinas de Pokémon? ¿Sabías todo esto? ¿Te interesaría empezar a jugarlo?